Le damos gracias a Dios porque nos ha dado el privilegio de estar aquí todos reunidos para adorar y glorificar a nuestro Dios. Así que mis hermanos, por favor, pónganse sobre sus pies y vamos todos a orar juntos antes de comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana te damos gracias por el privilegio que tú nos has dado de poder adorarte, de poder cantarte y de poder estar aquí reunidos con el único propósito de darte a ti toda la honra y toda la gloria. Que sea tu presencia, Señor, en este lugar, ministrando cada vida, cada corazón, que podamos despojarnos de todas nuestras preocupaciones y podamos concentrarnos en el Dios grande y poderoso que eres tú. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y por eso te adoramos y te glorificamos en este día. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar, mis hermanos, con esa alabanza que dice: te doy gloria. Pero vamos a cantar todos juntos como un coro para nuestro Dios, mis hermanos. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria.
Gloria a Dios. Mis hermanos, por favor, busquen en su Biblia el Salmo 83. Y así pasa nuestra hermana Alma con nosotros. Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a leer el Salmo 83. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. La palabra de Dios dice así: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entregado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Medián, como a Sisara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Palabra de Dios, hermanos. El Salmo 83 nos recuerda una experiencia que usualmente experimentamos, y es los silencios de Dios. Esas veces donde clamamos al Señor y parece como que Dios no responde, donde parece que las cosas se van cerrando, pero el Salmo nos invita primero a que, más allá de ver la audibilidad de Dios, qué tanto se puede escuchar Dios, el Salmo nos invita a confiar en el Señor. El Salmo nos invita a que no veamos el ruido como símbolo de la presencia del Señor, sino que hagamos memoria de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Por lo tanto, si ahora estás experimentando un momento en donde el silencio de Dios no te está ayudando, en donde quizás preferirías que Dios resolviera el asunto hoy a las 5 de la tarde, yo te invito a que, más allá de escuchar el ruido o la voz de Dios, yo te invito a que confíes en el Señor, porque Dios, aunque no se escuche, sigue trabajando. Así que yo le invito a que juntos nos pongamos en las manos del Señor, para que nos ayude no necesariamente a escuchar el ruido de Dios, sino a confiar en que Él está trabajando. Dios, hermano y hermana, está trabajando. Así que yo le invito a que juntos nos pongamos delante del Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos. Y como humanos sentimos a veces la soledad porque no te escuchamos, porque no escuchamos tu voz. Y cuando no te escuchamos pensamos que tú no estás. Pensamos que nos has abandonado, pero el Salmo 83 nos dice que tú estás en medio de nosotros, que tus obras
son la evidencia, oh Señor, de que tú no desamparas a tus hijos. Independientemente de la circunstancia, tu voz no determina tu presencia. Son las evidencias que hemos tenido contigo, oh Señor, los que determinan que estás con nosotros. Por lo tanto, Padre amado, clamamos a ti y te pedimos que intervengas a nuestro favor. Tú conoces cada situación de mis hermanos y de mis hermanas, situaciones laborales, situaciones en las casas, situaciones con las parejas, situaciones con los hijos. Tú las conoces, oh Señor. Y te pedimos que en el nombre de Jesús tú intervengas a favor de nosotros. Aún no escuchemos tu voz. Y te aseguramos, Señor, que vamos a cantar para ti, que te vamos a adorar independientemente de si escuchamos o no tu voz, porque estamos seguros y confiados, oh Señor, de que tú estás en medio nuestro y que nuestras vidas están en tus manos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Glorioso
Gloria al Señor. Y así va a pasar nuestro hermano Arnold a orar por las ofrendas y a dar los anuncios. Dios les bendiga. Vamos a ¿cómo puedo servir? La pizarra va a ser quitada creo que hoy, así que si usted no se ha anotado, le invitamos que lo haga, ¿verdad? Es la última oportunidad que tenemos de hacer. Es que las cajitas para los niños que están pasando circunstancias difíciles, ahí, hermanos, en esa mesa, ahí pueden ustedes estar viéndolas. Regalo a estos, pues hágalo con un corazón abierto. Donde se reúnen los jóvenes. Si alguien no sabe dónde es, por favor, vaya con el hermano René, con el hermano Saúl o con el hermano Oliverio, que ellos lo llevarán a ese lugar, ¿verdad? Es aquí mismo, aquí abajo. Bien, si usted no se ha anotado para la membresía, ahorita lo puede hacer, ¿verdad? Y habrá cupo para usted allá abajo. Y como está, vamos a orar por las ofrendas. Le invito a que incline su rostro. Señor, gracias por nosotros. Cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi perdonado,
Gloria al Señor. Vamos a leer en nuestra Biblia el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 1 al 15. Gálatas, capítulo 5, versos del 1 al 15, hermanos. La palabra de Dios dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persecución no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal cosa se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Palabra de Dios, hermanos. Pueden sentarse. Seguimos en nuestro recorrido a través de la carta a los Gálatas. En la entrega anterior vimos cómo somos hijos de la promesa. Y somos hijos de la promesa porque tenemos una nueva vida en Cristo. Somos hijos de la promesa y por lo tanto debemos ser celosos del Evangelio y no de las prácticas. Y por último, somos hijos de la promesa porque podemos vivir como libres y no como esclavos. En esta entrega de hoy vamos a darle continuidad al tema de la libertad y la esclavitud. Y Pablo lo ilustra similar a lo que se conoce al día de hoy como el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo está basado en un evento que se dio en el 1973, en donde hubo un asalto a un banco en Estocolmo y los rehenes empezaron a identificarse con su captor, llegando al punto de hasta defender a quien hizo el robo ante la policía, a pesar de ser rehenes de este captor. Y pienso que algo parecido ocurría en Gálatas. Ellos tenían la libertad de Cristo, pero volvieron a someterse a la ley, que los mantenía cautivos, porque habían aprendido a temerla y confiar en ella más que en Cristo. Y esto lo vamos a ver en 4 movimientos del texto. Primero veremos firmes en la libertad, luego veremos firmes en la fe, para continuar con firmes en la verdad y por último, firmes en el servicio. La idea que quiero que quede en sus corazones y en sus mentes, hermanos, es que la obra de Cristo nos libera
para que firmes en nuestra identidad vivamos para el beneficio de los demás. La repito, la obra de Cristo nos libera para que firmes en nuestra identidad vivamos para el beneficio de los demás. Entonces, yo le invito a que nos pongamos en las manos del Señor para que Él nos hable hoy. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, a pesar de mi pecado y de mis faltas, edifica a tu iglesia para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces veamos primero firmes en la libertad. Vaya conmigo, por favor, al versículo 1 del capítulo 5. Gálatas 5, verso 1. Dice la palabra de nuestro Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En esta primera parte, Pablo inicia con dos órdenes. La primera es: estad firmes en la libertad. Y la segunda es: no estéis sujetos al yugo del pecado. Estas dos órdenes parecieran que están diciendo lo mismo, ya que para estar en libertad es evidente que yo no puedo estar en esclavitud. Pero en este caso no es así, porque Pablo lo hace de manera estratégica, haciendo énfasis para plantear un punto y enfatizar en estas dos órdenes algo que vamos a ir desempacando poco a poco a través del texto. Entonces, en la primera orden, que es estar firmes en la libertad, Pablo menciona o enfatiza tres cosas o tres elementos. Primero, estar firmes. Segundo, la libertad. Y tercero, la obra de Cristo. Cuando hablamos de estar firmes, implica seguridad y posición. No hay duda y por lo tanto hay seguridad. Ahora, ¿qué representa esta firmeza? Esta firmeza representa una respuesta al conocimiento de la verdad. Recordemos que Jesús dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, la verdad es el fundamento para que seamos libres. Lo que significa entonces que la mentira es el fundamento para la esclavitud. En ese sentido, Pablo exhorta a los Gálatas a que se mantengan con un sentido de seguridad, confiados de que la libertad que han recibido es por la verdad y por lo tanto deben plantarse en esa verdad. Y esto da paso al segundo elemento, que es efectivamente la libertad. Esta libertad está presente a través de toda la carta. Y de manera puntual, en el capítulo 4, vemos cómo cierra con libertad. Gálatas 4:31, dice la palabra del Señor: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Noten el énfasis que hace Pablo. Pablo plantea claramente lo que sí somos y lo que no somos. En otras palabras, Pablo plantea nuestra identidad. Y eso es interesante porque en este tiempo que vivimos hay un énfasis bastante marcado en la identidad. Sin embargo, la identidad del mundo está distorsionada, porque la identidad que nos muestra el mundo está basada en sentimientos y en gustos. Es decir, son variables o son moldeables a la circunstancia, más que en verdades. Es decir, ahora vemos que si una persona se siente de tal o cual manera, entonces esa es su identidad. Y un ejemplo de eso sucedió en el 2015. El señor Stephanie Walsh, canadiense, estuvo casado por 23 años y tuvo 7 hijos. Y a la edad de 46 años se dio cuenta de que él ya no era varón, que era hembra. Y se separó de su esposa.
6 años después, tuvo otra revelación maravillosa y se dio cuenta de que no solamente era transgénero, sino que también era una niña de 6 años. Es decir, este hombre, hecho, derecho y viejo, de repente es una mujer y de repente es una niña de 6 años. Y miren lo que este hombre dice de manera genial. No puedo negar que estuve casada. No puedo negar que tengo hijos, pero ahora he seguido adelante y he vuelto a ser una niña. No quiero ser adulto ya. Noten cómo una mentira tiene la capacidad de esclavizar. Este señor, basado en una mentira, está esclavizado. Y esto también nos puede pasar a nosotros. Podemos caer en la trampa de la mentira. La pregunta es, hermano y hermana, ¿cuál es tu fundamento? ¿Dónde estás parado? Si tu fundamento es Cristo, si estás firme en Cristo, entonces eres libre. Todo lo demás, en lo cual puedes estar parado, es una gran mentira. ¿Por qué? Porque nuestra libertad está fundamentada en la verdad de Cristo. Y somos libres y no somos esclavos. Pero esta libertad no sale de la nada, sino que responde a algo. Y esto algo es el tercer elemento, que es la obra de Cristo. Vaya conmigo una vez más. Libro de Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la verdad con que Cristo nos hizo libres. Y esto es clave, porque la firmeza y la libertad dependen de la obra de Cristo. Pablo enseña que la libertad no proviene de logros personales, ni de una autopercepción, sino de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy, esta misma garantía aplica a nosotros, hermanos y hermanas. Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres en la obra que hizo Cristo Jesús. Y simultáneamente, Pablo alude a lo opuesto. Mismo verso 1 del capítulo 5, la parte B. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Noten cómo Pablo conecta estas dos ideas con la conjunción y. Él dice, y no estéis sujetos otra vez. Los Gálatas, aunque eran libres, lamentablemente vivían como esclavos. No habían comprendido plenamente el Evangelio y voluntariamente aceptaron una vez más volver al yugo de la esclavitud. Muy similar al síndrome de Estocolmo. Es decir, que los Gálatas sufrían un síndrome de Estocolmo espiritual. Ellos preferían someterse otra vez a la esclavitud de la ley antes que vivir en la libertad del Evangelio. Y hermanos, eso puede sucedernos a nosotros hoy, cuando buscamos agradar a Dios mediante reglas y costumbres humanas. Pensamos que vestirnos de tal o cual manera o repetir ciertas oraciones nos hace más aceptos ante Él. Pero eso lo único que nos hace es atarnos más a la mentira. ¿Cuál mentira? Que la salvación es por obras. Ahora bien, la libertad en Cristo no es libertinaje. Somos libres, pero somos llamados a vivir en santidad. Es decir, hay actitudes y comportamientos que no reflejan la santidad y eso debemos evitarlo. Por ejemplo, la vestimenta, que es uno de los temas más frecuentes con el tema de la santidad. La palabra nos invita a que nos vistamos con pudor y sobriedad, evitando aquello que incite al pecado o que refleje la vanidad. Sin embargo, ¿qué es lo que se observa hoy? La tendencia completamente opuesta, donde se exalta la apariencia más que el carácter.
la sensualidad más que el recato y la exhibición más que el resguardo. Por lo tanto, nuestra actitud en la vestimenta, como cualquier otro aspecto de nuestra vida, debe orientarse hacia la santidad, procurando agradar a Dios. Cada decisión que tomemos debe estar filtrada por la palabra de Dios para discernir si es o no conforme a su voluntad. En otras palabras, pregúntese cuando usted se viste de la manera X o Y, ¿Dios se agrada de cómo estoy vistiéndome? Si usted tiene que ir a un lugar y ese lugar usted entiende que es medio difícil, ¿a Dios le agradaría que yo esté en este lugar? Hermanos y hermanas, nuestra santidad aplica desde los que nos vestimos hasta con quién voy a casarme. Y aún así, debemos recordar que el error está en pensar que las cosas externas son las que nos hacen justos o mejores que otros. La verdadera aceptación proviene solo, hermanos y hermanas, de la gracia que hemos recibido de Jesucristo. No hay nada que usted y yo podamos hacer para hacer que Dios nos ame más o nos ame menos. No hay nada que usted y yo podamos hacer que pueda convencer a Dios de que usted es más o menos bueno. Hermanos y hermanas, Dios nos llama a la libertad, no al yugo de la esclavitud. Y cuando eso pasa es porque aceptamos que estamos firmes en la verdad que es la obra de Cristo en la cruz. Y cuando aceptamos la obra de Cristo en la cruz es que verdaderamente somos libres. Pero luego de sentar las bases para la firmeza en la libertad por la obra de Cristo, Pablo pasa a argumentar sobre la firmeza o firmes en la fe. Y en esta parte Pablo va a contrastar dos ideas que son similares en intención, pero distintas o diferentes en resultado: la circuncisión y la fe. Y Pablo inicia con la circuncisión. Vaya conmigo al verso 2 del capítulo 5. Gálatas 5, versos 2 y 3. Dice la palabra del Señor: He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Pablo trae a colación que la circuncisión dentro del contexto de la iglesia no tiene ningún tipo de provecho. Es importante resaltar que la circuncisión no era cualquier cosa. El pueblo de Israel representaba esta circuncisión, la marca del pacto entre Dios y su pueblo. Génesis 17:13 dice lo siguiente: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. De manera que la circuncisión es la señal que sella el pacto entre Dios y su pueblo. Así que no era cualquier cosita, no era algo menor. Era para todo varón. En otras palabras, para ser parte del pueblo de Dios y para que Dios fuera el Dios de ese pueblo, era necesario ser circuncidado. Y en la parte opuesta, ser un incircunciso representaba no ser hijo de Dios. Verso 14 del capítulo 17 de Génesis: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Es a partir de este evento de la circuncisión que el mundo se divide en en dos grandes grupos: el pueblo de Dios, que son los circuncidados, y el resto de la humanidad, que son los incircuncisos, que más adelante en la historia bíblica serán los gentiles. Es decir, que desde Génesis 17, todo aquel que no estaba circuncidado era considerado fuera del pacto de Dios y debía ser cortado o eliminado. Es decir, que la circuncisión representaba
la vida o la muerte. Y es ese trasfondo que ayuda a Pablo a entender este contexto en el cual Pablo está hablando, donde usa la circuncisión como el símbolo central del judaísmo. Una práctica que se remonta hasta Abraham y marca los orígenes del pueblo de Dios. Y note lo que Pablo dice, verso 2 del capítulo 5 de Gálatas. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha. Es decir, con esta afirmación, Pablo derrumba el principal argumento de los judaizantes para definir quién es y quién no es pueblo de Dios. Ellos defendían su postura apelando al pacto perpetuo que tenían Dios con Abraham en Génesis 7. O sea, imagine a los gentiles escuchando a los judíos decirles, si no se circuncidan, no son parte del pueblo de Dios. Gracias, hermano. Imagínense esto, que si no se circuncidan, no son parte del pueblo de Dios. Citando a las Escrituras, ¿qué podían hacer los de Gálatas? Ellos eran los circuncisos y los gentiles, imagínese usted. Entonces los originales me están diciendo, debes circuncidarte. Así que los Gálatas, dijo, bueno, pero si los originales lo dijeron, ¿qué puedo hacer yo? Es como el caso de mis queridos hermanos de México, que consumen con picante. Hay diferentes grados de picante, pero parece que hay algunos que para ellos son una salsa así como que dulce, y para los mortales eso es candela. Imagínese usted, que venga el mexicano y me diga, no, eso no es picante de verdad. Mire, hermano, prueba esto. Y tú sientes la gloria de Dios, varón. Te ponen caliente las orejas. Porque, ¿quién me está diciendo que es un picante? El mexicano. Imagínese usted que diga, no, eso no es. A un mexicano. ¿Se ve? Entonces, hermanos y hermanas, Pablo desmantela un argumento claro. Y está diciendo, hay dos caminos. O Cristo o la circuncisión. Y uno o acepta uno y rechaza al otro, o viceversa. Y si aceptas la ley, rechazas a Cristo. Y si aceptas a Cristo, rechazas la ley. ¿Por qué? Verso 3 del capítulo 5. Y otra vez testifico, a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. ¿Por qué es uno o el otro? Porque la circuncisión implica que usted debe guardar toda la ley. Es cierto que la circuncisión daba el paso al pueblo físico de Dios, pero al mismo tiempo hacía a esa persona que entra esclavo de la ley y les daba una falsa idea de que ellos eran hijos de Sara, como vimos en el capítulo 4, pero realmente eran hijos de Agar, como plantea la alegoría del capítulo 4. En otras palabras, entrar en circuncisión es participar en una competencia que usted nunca va a poder ganar. Porque la ley o se cumple completa o no se cumple. Por lo tanto, es imposible de cumplir. Pero Pablo no se queda ahí. Él incluye el segundo elemento, que es desligarse de Cristo. Verso 4 del capítulo 5. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo reitera la incompatibilidad de la ley y la gracia. No es posible que las dos existan juntas. Es la una o la otra. Y aquí Pablo está explicando que cuando los Gálatas buscan ser justificados o salvos por la ley, en automático se desligan de Cristo y caen de la gracia. Ahora, es importante resaltar que este texto puede traer cierta confusión, dando a pensar que se pudiera perder la salvación. La posición de esas personas de la iglesia sostienen que la salvación se puede perder. Y si se basa en este texto es entendible. Sin embargo,
no podemos sacar el texto de la carta ni del cuerpo de la iglesia. Pablo en repetidas ocasiones explica que la salvación no depende de las obras, que no depende de las personas, como en Romanos 3:24, o en Corintios 6:11, o en Efesios 2:9. Pero aún Jesús mismo dice lo siguiente, Juan 10:27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las puede arrebatar de mi mano. De manera que no podemos concluir que la salvación se pierde partiendo de este texto. Y aunque hay hermanos piadosos, creyentes, cristianos que entienden que sí se puede perder, en este caso diferimos de ellos, ya que la evidencia sugiere que es todo lo contrario. La pregunta que surge es ¿cómo se explica este texto? Y hay un erudito que es a favor de la predicción de la salvación, que se llama Gordon Fee, y él dice lo siguiente: para Pablo, la expresión caer de la gracia no tiene que ver con caer en pecado, sino con caer en la observancia de la ley, como medio para obtener el favor de Dios, un favor que simplemente no se puede alcanzar de esta manera. Si esto también es relacionado con la salvación eterna, es un punto más debatible, ya que se trata de un lenguaje retórico, no de una precisión teológica. De igual manera, Gardner Peterman dice lo siguiente: Pablo no se refería a la pérdida de la salvación, más bien afirmaba que si se buscaba la justificación por la ley, no eran ni podían ser salvos por la gracia, como medio de salvación, de modo que no serían salvos. Es decir, está planteando que quien quiera hacerlo por la justificación se va a frustrar porque no lo va a lograr. Y ahí es que cae de la gracia. En ese sentido, justificarse por la ley es inútil. Porque aún el circunciso se cae de la gracia, ya que si busca justificarse por la ley, se queda obligado a cumplir toda la ley. Por lo tanto, Pablo muestra que la ley no basta, pero también demuestra que solo Cristo es suficiente. Hermano y hermana, nuestra justificación descansa en la obra gloriosa de Cristo en la cruz. No depende de mis méritos, no depende de mis obras, sola, exclusivamente de la fe en Cristo. Por lo cual, Pablo dice, la fe es superior. Versos 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pablo es claro, la fe es superior. No es posible satisfacer las demandas de Dios mediante las obras. Por lo tanto, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor para salvación. Porque el que se circuncida y no cree en Cristo no es salvo. Y el que no se circuncida y tampoco cree en Cristo tampoco es salvo. Porque la salvación depende de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy? Que no importa de qué país sea la persona, si nació en Kenia, en Kuala Lumpur, en Perú, en Colombia, si se bautizó en el Jordán, si se bautizó en una piscina, donde sea que se haya bautizado, no importa, es solamente por la fe. Y la fe en la obra de Cristo, no la fe en Mahoma, no la fe en la Virgen X. No, la fe en Cristo es lo que me da mi salvación, hermanos y hermanas. La fe de Cristo es superior, porque Cristo es suficiente. Mi salvación, tu salvación, descansa en lo que Cristo hizo en la cruz. No depende de nada, solamente de Cristo. Por la fe que actúa en un acto de amor inconmensurable. Hermanos y hermanas, Cristo te amó y porque te amó se dio por ti. Y esta obra te da salvación. Somos salvos por la fe.
Y eso debe quitarnos 10,000 libras de peso. Porque ya no tenemos que circuncidarnos. Solamente tenemos que creer. Por tanto, luego de cubrir la firmeza de la libertad y la fe, Pablo presenta argumentar la firmeza en la verdad. Y hace esta imagen del perturbador. Vaya conmigo al capítulo 5, versos 7 y 8. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Lo primero que vemos es que Pablo es frontal y reconoce que los Gálatas empezaron bien, pero fueron estorbados para no obedecer la verdad. Y este estorbo se ve claro en la persuasión. Y ya él ha hablado antes sobre la persuasión en el capítulo 3, verso 1, que dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es interesante porque la palabra fascinó tiene una connotación de encantamiento. Como que si alguien le hubiese echado como un hechizo a los Gálatas. Y Pablo usa esa expresión para hacer notar que los Gálatas fueron engañados y se apartaron de la verdad. ¿Y por qué se desviaron? Versos 9 y 10. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará a sentencia a quien quiera que sea. Uno de mis pasatiempos es hacer pan. Me relaja, me desconecta y de paso me hace sentir inteligente. Porque es sencillo, es laborioso, pero es sencillo. Y la levadura para hacer el pan es esencial. Y en esencia la levadura es más que todo un hongo que lo que hace es crecer la masa. Y en mi experiencia, 3 tazas de harina con 2 cucharaditas de levadura hace crecer la masa hasta 3 y 4 veces su tamaño. Suficiente para alimentar a una familia de 4. Aunque en Beulah hay 2 o 3, no quiero mirar a nadie ahora, que aunque contenga 20 tanques de levadura no se llenan. No quiero mirar a nadie, Y en el caso de los Gálatas, la levadura de la circuncisión fermentó toda la masa del evangelio. El evangelio puro que habían recibido. Y en la vida cotidiana, hermanos y hermanas, es exactamente así. Es una pequeña idea que se incrusta en nosotros. Una pequeña idea como casarse es solamente un papel. O evadir impuestos no es malo porque los políticos son corruptos. O ir a la iglesia no importa porque tengo a Dios en mi corazón. Algo que puede parecer como que ofensivo, pero que cuando entra en el corazón empieza a desviar a la persona del camino de la verdad. Los Gálatas corrían bien hasta que permitieron que una idea, una cucharadita de levadura de circuncisión, leudara, creciera toda la masa. Hoy vivimos no solamente con una cucharadita, estamos expuestos a libras y toneladas de levadura. Redes sociales, internet, televisión, malas compañías, malos comentarios, malos chistes. Una serie de efectos que van a nuestro corazón y se anidan ahí. Y para sacarlo del corazón hay que buscar un Gredal para poder sacarlo y aún así queda algo. Usted no se imagina el efecto que hace la pornografía en la cabeza del ser humano. Esta imagen se queda ahí y no se va. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos y hermanas, un pecado, aunque sea pequeño, es levadura para el corazón. Hermanos y hermanas, seamos celosos de la verdad del evangelio. Porque esta verdad es digna de ser cuidada y defendida. Y por eso tenemos que cortarlo de raíz. Verso 11 del capítulo 5.
Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo plantea una pregunta contundente. Si la circuncisión fuera tan maravillosa, ¿por qué sigo yo siendo perseguido? Si Pablo no era el favorito de los judíos, él pasó de ser su principal arma de ataque a su mayor opositor, enfrentando encarcelamiento e incluso intentos de asesinato. Por tanto, la circuncisión, si Pablo la predicara, se ahorrara muchísimo problema. Pero la cruz es un tropiezo para quienes quieren vivir la salvación por obras. ¿Por qué? Porque toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para Dios. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, si usted llegara al cielo y yo llegara al cielo y diría, Señor, pero yo ayudé a la señorita aquella a cruzar, a la doña, a cruzar la calle. Señor, pero yo di tantas buenas obras, yo di tanta comida a tantas personas. Pero no, esto es así para que usted y yo nos demos un mínimo de gloria. Esto es así porque toda la gloria, toda la honra debe ser para Dios. Cristo libera al pecador para que descanse en su obra. No solamente eso, Pablo pide que se corte de raíz. Verso 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo, con un lenguaje crudo y directo, declara que quienes perturban a los creyentes con falsas doctrinas deben ser eliminados. Y la frase ojalá se mutilen ha generado cierto debate, porque algunos piensan que es separación de la iglesia. Pero hay otros que son más literales que dicen no, él debería mutilarse completo, quitarse un brazo, desaparecer de aquí. Y evidentemente Pablo no está promoviendo la violencia, sino él está haciendo una hipérbole, una exageración, porque los judaizantes estaban obsesionados con cortar. Y dice Pablo, córrense ustedes, váyanse. Hermano y hermana, no solamente debemos estar firmes en la verdad, sino que debemos arraigarnos en la verdad. No es solamente estar parados, es que pongamos a hacer raíces en la verdad, en el evangelio que es íntegro y puro, por una razón bien sencilla. Cristo es suficiente. Y todo esto, Pablo lo quiere enfocar a la verdadera libertad y a la verdadera ley. Y él quiere hablar ahora sobre la firmeza en el servicio. Verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pablo quiere dejar claro que la libertad cristiana no es libertinaje. Esta libertad en Cristo no es excusa para hacer lo que nos dé la gana. Su enseñanza responde al malentendido común de como la salvación no se pierde y está garantizada, es un pase libre a pecar, razonando, si ya soy salvo por siempre, puedo hacer lo que yo quiera. Y Pablo se adelanta en esta idea y dice que usted ha sido llamado a libertad. Y este llamado a libertad no es para satisfacer la carne, sino para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, la verdadera libertad en Cristo nos llama a algo más grande que simplemente pecar. Si alguien piensa que tiene un permiso porque es salvo para desobedecer, probablemente aún no ha experimentado la libertad. Probablemente aún no sea salvo. ¿Y cuál es la evidencia más clara de la libertad en Cristo? El servicio. Vivir para los demás. Verso 13. Sino
servíos por amor los unos a los otros. Noten el giro de Pablo. Uno podría esperar que él destacara el aspecto místico de la fe, como la santidad o los dones. Pero no, él señala algo práctico. El que es libre sirve. ¿Se ve? Es decir, alguien pensaría, no, pero el que es libre es santo, maravilloso y anda en una nube. No. El que es libre sirve. Y más allá de ahí, usted debe preguntarse, ¿estoy sirviendo o usando la libertad para mis propios intereses? El mandato es claro: servíos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque la verdadera ley es la ley del amor al prójimo. Versos 14 y 15. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Mi querido hermano y mi querida hermana, ¿estás amando a tu prójimo como a ti mismo? ¿O lo estás mordiendo y devorando como si fuera carne? Pablo es claro: el pueblo de Dios sirve y ama. No podemos, nos ponemos a disposición del otro, y esta es la verdadera libertad, y esta es la verdadera ley. Una libertad que me da la oportunidad de demostrarle a mi hermano que le amo con el servicio. Es decir, el amor aquí no es algo utópico, no es maripositas en el estómago. Amor aquí se demuestra cuando yo sirvo a mi hermano. ¿Por qué? Porque la ley me dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta final sería: ¿estás amando? ¿Estás sirviendo? Permítame concluir. A través de esos versos, Dios nos llama a estar firmes en la verdad, en la libertad que Cristo ganó, en la fe que nos justifica, en la verdad que nos santifica y en el servicio que nos caracteriza. Cuando nos arraigamos en estos 4 pilares, experimentamos la auténtica libertad y nos sometemos a la verdadera ley del amor, que por encima de todo comprendemos que Cristo es suficiente. Su sacrificio en la cruz es la base que nos permite experimentar la plenitud del Evangelio. Una libertad que se expresa en lo más sublime, que es amando y sirviendo a nuestros hermanos. ¿Cómo lo aplicamos? Primero, reconocer la libertad que ha recibido en Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz, hermano y hermana, te ha hecho libre. No tienes que vivir en el yugo del pecado, ni en la esclavitud de la carne. Eres libre, eres verdaderamente libre. Número 2, ama y sirve a tus hermanos. Dios nos ha llamado a ser un canal de bendición en el cuerpo de Cristo. Tú eres importante, eres valioso. Dios te ha amado y te ha puesto en este contexto de fe para que muestres lo que recibiste de Él, amando y sirviendo a tu hermano en Cristo. Por lo tanto, identifica aquellas cosas que puedes hacer para amar y servir a tus hermanos y ponlas en práctica. No te estamos pidiendo que cambies el mundo. No te estamos pidiendo que seas Superman o la Mujer Maravilla. Te estamos pidiendo que ames y que sirvas a tu hermano o a tu hermana. Este amor, este servicio se puede ver en muchas formas. De forma física, de forma espiritual. Se puede ver en dar una ofrenda, pero se puede ver también en escuchar a un hermano o una hermana. Se puede ver en darle un abrazo a un hermano o una hermana, o también se puede ver en llamarlo. ¿Cuántas veces has llamado a tus hermanos? ¿Cuántas veces has dedicado un tiempo a tu hermano o a tu hermana? Hermano y hermana, estamos llamados a servir. Y esto no es opcional.
Esto no es si a mí me parece bonito. Usted es llamado a servir porque Cristo es suficiente. Y fue suficiente para darte vida y vida en abundancia. Por lo tanto, si Él te salvó, si Él te liberó, ama y sirve. Por lo tanto, si aún no has dado el paso de fe, si aún no eres creyente, te dejo saber que estás preso, que estás firme en una mentira, que eres esclavo del pecado y no importa cuánto lo intentes, es imposible que seas libre. Pero esto no tiene que ser así. Cristo Jesús vino a esta tierra, se hizo hombre y dio su vida para que tú seas libre hoy. Solamente tienes que decir que sí al llamado de gracia, al llamado de salvación que te presento hoy. ¿Quieres ser libre o quieres ser esclavo? Y si ya estás en la fe, tienes el reto de dejar el yugo de la esclavitud. Eres libre en Cristo Jesús. Y la manera de experimentar tu libertad es amando y sirviendo a tus hermanos. Por lo tanto, sé libre, ama y sirve. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque ese sacrificio nos planta en una tierra firme, en la cual podemos echar raíces y estar seguros. Gracias, Señor, porque por tu amor, por la fe en ti somos salvos. Y gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de amar y servir a nuestros hermanos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser proactivos para amar y para servir, recordando que tú nos amaste primero y nos serviste primero a nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos.
Hermanos, dice así la palabra de Dios, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Están despedidos.